Salmo 127. Vamos a iniciar allá. Un hermoso salmo que tal vez algunos conocen uno que otro pasaje de ahí, lo veo muy apropiado para la ocasión de hoy, celebrando el Día de los Padres. Salmo 127, ya con las participaciones de los chicos hemos escuchado bastante verdad acerca del papel de un padre, y obviamente pensando en nuestro Padre Celestial, es lo más importante reconocer que Dios es el Padre Celestial de todos los que somos creyentes, hijos de Dios. Y Él es el ejemplo para nosotros que somos padres biológicos y los que somos líderes y cabezas del hogar. Con eso en mente, vamos a Salmo 127 y leeremos todo el capítulo, nada más 5 versículos tiene, y luego vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar levantaros, el veniros tarde reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana que nos das el privilegio para estar en tu casa alabándote, adorándote, meditando en las Escrituras. Gracias por todo lo que hemos ya experimentado, escuchado, Señor, la presentación de los niños, de los cánticos y todo, Señor, fue de gran bendición. Y ahora vamos a tu palabra, Señor, porque en ella es la fuente de luz y de verdad y de consuelo, de ánimo, de edificación para nuestras vidas. Y una vez más vamos a ella, Señor, buscando ese manjar espiritual. Así que bendiga el corazón y el oído de cada persona aquí presente para que atentamente escuchemos la palabra de Dios para ponerla en práctica en nuestras vidas. Y te rogamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, muchas gracias. Algo que no leí al principio es el encabezado de este salmo. Abajito de Salmo 127 dice: cántico gradual para Salomón, ¿verdad? Y nos dice que este cántico fue escrito especialmente para el rey Salomón. Ahora, ¿quién escribía esto para Salomón? Pues nadie más y nadie menos sino el rey David. Obviamente David fue el segundo rey de Israel y Salomón, su hijo, llegó a ser el tercer rey de Israel. Y lo que vemos, mis hermanos, es el consejo de un padre hacia su hijo. De uno que era rey, dando consejo al que iba a ser rey en su lugar. Y es interesante que este salmo habla de cómo construir una casa. Y lo interesante es que fue el mismo rey Salomón que construyó la casa de Dios, el templo de Dios. ¿Se acuerdan que David quería hacerlo? Pero Dios dijo: eres hombre de sangre, has derramado mucha sangre en guerra, así que tu hijo va a ser el constructor de este templo. Analicemos este salmo de la perspectiva de un padre que aconseja a su hijo de sus deberes paternos. Ahora, es posible mirar este salmo de forma general y aplicarlo tanto a hombres como mujeres, como niños y todo, pero el enfoque en esta mañana que se presta la ocasión para esto es mirar deberes paternos, responsabilidades dadas por Dios para la cabeza de un hogar, para un padre. Y les quiero decir, estas cosas son tan relevantes para nosotros en el año 2025 como Salomón, que fue el primero en recibir este consejo de parte de Dios. Así que sin más demora entremos al texto. Primeramente, un padre cristiano debe edificar su casa centrada en Jehová. Noten el primer versículo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, la frase edificar la casa tiene varios significados en la palabra de Dios. Por un lado, puede referirse a tener hijos. Leímos el miércoles pasado que Raquel y Lea edificaron la casa de Israel. Eran las matriarcas de la nación de Israel y puede tener ese significado.
también edificar una casa puede referirse a literalmente construir una casa. Deuteronomio 22:8 habla de eso, cuando hicieres casa nueva, y habla de ciertos reglamentos que tienen que seguir. Pero también puede referirse a la forma en que uno construye su vida, incluyendo el fundamento. Para Lucas capítulo 6, por favor, Lucas 6. Cristo habló de una parábola muy importante acerca de dos edificadores, dos fundamentos y dos resultados muy diferentes. Lucas capítulo 6 y versículo 48. La palabra de Dios dice, bueno, desde el 47 mejor, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Noten eso. La condición es venir a Cristo, oír sus palabras y ponerlas por obra, hacerlas. Os enseñaré a quién es semejante. Aquí está la metáfora. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Muy fácil de entender la parábola. Dos constructores fueron a hacer una casa. Un hombre sabio decidió hacer el trabajo necesario de cavar, de ahondar, de preparar para poner un fundamento sobre la roca, sobre la peña. El otro edificador tal vez lo hizo un poquito más rápido, tal vez con menos gasto. Él decidió nada más edificar sobre la tierra, sobre la arena. Y él alzó su casa. Y todo se miraba igual en las dos casas. Pero cuando vino la tormenta a ambas casas, vemos que el resultado era muy diferente. El hombre que había edificado sobre la peña, su casa no se meneó, su casa no fue destruida porque tenía su fundamento sobre la peña. Por otro lado, el hombre que hizo casa sobre la tierra, sobre la arena, sufrió una gran derrota. Su casa fue destruida. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a Salmo 127? Dice, si Jehová no edificare la casa, si Dios no es el elemento central de un hogar, entonces en vano trabajan los que la edifican. Nos deja entender que el fundamento correcto para un hogar cristiano tiene que ser Dios, tiene que ser Jesucristo, tiene que ser la roca espiritual que es el Señor Jesucristo. Ahora, no solamente decirlo por nombre, ¿verdad? No solamente es tener un pergamino en su hogar que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No solamente es tener un rótulo que diga, Dios es la cabeza de este hogar. Es oír y hacer las palabras del Señor. Jesús fue muy específico. El hombre edificador que es sabio edifica su casa o la peña porque él oye y él hace las palabras del Señor. Ahora, aquí el hombre, el padre cristiano, tiene que edificar su casa sobre el Señor. El padre cristiano debe poner el ejemplo de obediencia para sus hijos. De nada sirve que un padre quiera enseñar a sus hijos y mandar a sus hijos a obedecer al Señor y seguir al Señor cuando en la vida de él no hay ninguna pizca de evidencia que él está obedeciendo al Señor. Eso no es el hombre que está construyendo con Dios. El hombre que construye su casa sobre la roca es el hombre que enseña a sus hijos, pero antes de enseñar, ellos pueden ver en él el ejemplo de obediencia. Ahora bien, debo decir esto también. Proverbios 14. Porque, obviamente, una madre tiene su papel en edificar la casa igual que el padre. Ambos deben trabajar juntos para construir su casa centrado en el Señor. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
esto debe quedar muy obvio, pero un padre cristiano debe trabajar juntamente con su esposa, con la madre de sus hijos, para edificar esa casa. El trabajo de ambos se complementa para edificar una casa firme que va a acarrear la bendición de Dios. No es que el padre debe hacer algo y luego la mujer hace el contrario para deshacer lo que él hizo, o que el padre hace algo, o que la madre hace algo, el hombre hace algo para deshacerlo. Ambos deben tener el concepto que su hogar tiene que estar centrado en la bendición de Dios. El que intenta edificar una casa sin la dirección del Señor, dice el salmista, lo hace en vano. Construyes sin el Señor y lo haces en vano. ¿Qué significa en vano? Bueno, que no es duradero. Y no tiene el fundamento necesario para que cuando vengan las tormentas de la vida, que por cierto van a venir, si no hay un fundamento en su hogar, esa casa se va a echar a perder. Así que primeramente un padre cristiano tiene que edificar su casa sobre el Señor. Volviendo a Salmo 127. De paso pueden poner un marcador ahí para regresar fácilmente, en cualquier momento. Salmo 127, 1 sigue. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. El segundo deber del padre cristiano, un padre debe guardar su casa con protección divina. Con protección divina. Ahora bien, déjeme hacer una pequeña aclaración aquí. Cuando hablo de protección y la necesidad que un padre tiene de proteger su casa, estoy pensando en lo espiritual. Si usted quiere pensar en armas y cuchillos y roquetas y todo eso, pues eso es otra historia. Pero por hoy, la protección que un padre debe brindar a su familia, principalmente, es protección espiritual. Y lamentablemente, hay muchos padres, aún los que se llaman cristianos, y seguramente lo son, quienes se esfuerzan más para proteger su casa físicamente. Tienen las cámaras, tienen perro guardián, tienen ya el fusil ahí al lado de su cama, tienen todo. Pero obvian lo más importante, que es proteger su casa en el sentido espiritual. Y vemos que claramente que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Dios da principios bíblicos para un padre: vigilar, defender y proteger a su familia en el sentido espiritual. Primeramente, debemos brindar vigilancia espiritual a nuestra familia porque hay un adversario. 1 de Pedro 5, por favor. 1 de Pedro 5, versículo 8. Ustedes conocen esta verdad, seguramente este pasaje acerca de nuestro adversario. 1 de Pedro 5, verso 8. Y si no nunca lo ha escuchado, pues que hoy quede grabado en su corazón. Dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debe notar algo. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, el diablo es tu adversario. En otro tiempo tal vez era tu amigo. Cuando usted estaba en el reino de tinieblas, viviendo la voluntad de la carne, la voluntad de él, tú y él eran cuates. Pero hoy en día, el diablo es tu adversario. Él quiere tu destrucción. Él quiere no solamente destruirte a ti y tu testimonio, sino la de tu familia también. Así que un padre de familia debe entender que tiene que vigilar por su hogar, porque todos tenemos un adversario que anda alrededor como león rugiente. Ahora bien, yo nunca he estado en el desierto para verlo ya en vida, ¿verdad? Pero he visto documentales y uno observa el león que está ahí caminando tranquilo, tal vez agachado, y uno ruge, porque se ruge muy lejos de la presa. ¿Qué hace la presa? Se va huyendo. Se va huyendo. El león no ruge hasta que la presa está en su alcance y sabe que lo tiene.
¿Cómo es el diablo en 1 Pedro 5:8? Como león rugiente, que nos dice que en cualquier momento dado el diablo, estamos en el alcance de él. Ahora, no es para decir, bueno, si me alcanza, pues ya me alcanzó. No, porque el mismo pasaje en Pedro nos dice lo siguiente, verso 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Sí, el diablo es un león rugiente, sí, es un oponente formidable, pero sí se le puede resistir en la fe del Señor. Un padre cristiano tiene que vigilar por su familia porque hay un adversario. Ahora, tenemos un ejemplo de un hombre llamado Job, Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y tal vez hay padres aquí de diferentes edades, unos que tienen sus chicos recién nacidos y otros que sus hijos ya son grandes, tal vez ya está con nietos o bisnietos. Y déjame decirte algo, cualquiera que sea la edad de sus hijos, aquí un principio pero hermoso en la vida de Job. Job capítulo 1, verso 5. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job tenía 10 hijos al inicio de este libro. Y dice que él intercedía por cada uno de ellos todos los días. Interceder no solamente orando por ellos, sino ofreciendo holocaustos. Mínimo sería un borrego por hijo. Imagínense el gran sacrificio económico que era eso. Ofrecer 10 borregos en holocausto todos los días por los 10 hijos que él tenía. Vemos un hombre, un patriarca, un padre de familia tan dedicado a interceder por su familia, porque decía, bueno, mis hijos lo veo, pero yo no sé qué hay en sus corazones. Y si en dado caso hay rebeldía y amargura en su corazón, aunque mi hijo no busque a Dios, yo voy a ser intercesor por mi familia. ¿Sabe qué es eso? Eso es un hombre vigilando y protegiendo su hogar. Génesis 35. A veces toca, en el transcurso de la vida, hacer una limpieza. Gracias, hermana. Ya iba a tomar un trago de ese juguito por ahí. No es alcohol, por supuesto. No creemos en eso. ¿Las uvas son verdaderas? No, de veras, no son. Génesis 35. En el transcurso de una familia puede entrar cosas dañinas al hogar por descuido, por más que todo por descuido, por tolerancia. Encontramos en Génesis 35 un hombre, padre de familia, quien tuvo que tener una reunión familiar con sus hijos, ya grandes por supuesto, ya grandes. Y les dice en verso 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Wow. Qué tremendo que Jacob se dio cuenta que había infiltrado en su hogar cosas idólatras. Cosas inmundas, cosas sucias, cosas que no agradan a Dios. Entonces, él mismo cuando les manda a quitar los dioses ajenos y quitar la inmundicia, se estaba haciendo responsable porque él había bajado sus defensas. Él había bajado su vigilancia y su cuidado sobre su familia. Y ahora queriendo ya poner todo al como tenía que ser. Dice, hijos míos, vamos a quitar todo esto para poder encontrarnos con Dios. Un padre de familia brinda esta protección a su hogar. Ahora, un padre cristiano también debe entender que es un combate no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Efesios 6.
En esto está la necesidad de la armadura de Dios. Ahora, no estoy pensando en nadie aquí. Estoy pensando en personas que conozco durante los años y hombres que son muy, muy dados a contar de lo que harían si viniese un ladrón, un invasor a su casa. Y con cierta satisfacción describen lo que harían a un ladrón si se atreve a entrar a su casa a fuerzas. Y bueno, cada quien con su opinión sobre eso. Pero me pongo a pensar si esos hombres tienen la misma preocupación por cuidar a su familia y a su hogar en el reino espiritual. Está bien que vas a eliminar un invasor que viene a tu casa que no hacer daño, pero me pregunto, si ese invasor no viniese físicamente, si fuese un ataque espiritual, ¿tendría el mismo conocimiento y práctica de lo que es la armadura de Dios? Está bien que puedes pegar a un blanco de aquí a 100 metros con tu fusil, pero si no conoces la armadura de Dios y cómo utilizarla, entonces va a ser presa fácil para el diablo, tú y tu familia. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El adversario que es muy, muy persistente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Y aquí está la descripción. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con la presta del evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda predicación y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda instancia y suplicación por todos los santos. Padre cristiano, está bien que manejas bien tu arma, cuchillo, arco, fusil, lo que sea. ¿Tienes la misma práctica con la espada del Espíritu? Porque si no, tu prioridad está fuera de orden. Qué bien estás preocupado por defender a tu familia en caso de un asalto físico que pudiera venir como no pudiera venir. Pero este asalto espiritual, de por cierto que va a venir. Que ese diablo como adversario, como oponente, sí va a tocar a la puerta de tu casa. Y si tú no conoces cómo manejar la palabra de Dios, la espada del Espíritu, cote de justicia, lomos de verdad y todo eso, va a ser presa fácil para el diablo. Sufrirás tú y peor de todo, sufrirá tu familia también. Ezequiel 3, rápidamente Ezequiel 3. En Ezequiel 3 encontramos un término que es atalaya. Un buen dominicano, guachimán. Ezequiel 3, versículo 17. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte. Ahora bien, por ahora, noten que Dios encarga a Ezequiel de ser la atalaya, el que vigila, el que anuncia a quién, a la casa de Israel sobre una amenaza venidera. Ahora, por supuesto, Ezequiel era un profeta. Ezequiel predicaba una nación, pero por hoy permíteme tomar esta verdad y aplicarlo en el reino, en el ámbito familiar. Porque por supuesto, cada padre que tiene su casa debe tener el papel de atalaya. ¿Haciendo qué? Bueno, 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto, morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad,
mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Ahora, si esto es cierto, para un profeta en cuanto a su nación, la misma aplicación se puede hacer de un padre de familia hacia su hogar. Sea un padre que ve cosas malas en su hogar, que su vida, su hijo está yendo por un camino malo, su hija está siguiendo un grupo equivocado y él no le amonesta. ¿Cuántas veces en los proverbios encontramos la necesidad de amonestar, de reprender al que lo necesita, principalmente de un padre para con sus hijos, una madre para con sus hijos? Y si tu padre no amonestas, y ese muchacho sigue el mal camino y se echa a perder y tú no le dijiste nada, dice Dios, él sí va a sufrir. Él va a morir por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Padre, oiga, qué fuerte deber Dios te da a ti como padre, de ser atalaya de su hogar. Y si estamos más preocupados por ser buenos cuates con nuestros hijos, por eso no amonestamos, no estamos cumpliendo el deber de ser atalaya. El atalaya tiene que arriesgar todo con el fin de evitar que su hijo o que su hija vaya por un mal camino. Dios está muy en serio cuando habla del deber de amonestar según la palabra de Dios. Salmo 127 rápidamente. Mucho que podemos excavar de este hermoso salmo. Y como siempre el tiempo apremia. Salmo 127, versículo 2. Por demás os es el madrugar levantaros, el venir tarde reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Número 3, un padre cristiano trabaja para vivir, no vive para trabajar. Dios, el Creador, estableció el principio de trabajo y también de reposo, ¿verdad? Ahí en el relato de creación, durante 7 días, Dios trabajó 6 días, por supuesto, y descansó el 7º día. Ahora, ¿creen ustedes que Dios estaba cansado y por eso tuvo que descansar el 7º día? No. Dios en su sabiduría dice, les voy a dejar a mi creación, a Adán y luego a su descendencia, cómo deben conducirse. El cuerpo humano necesita descansar. Ahora, no es decir, bueno, mi descanso es de domingo a domingo. No, no. Hay que trabajar, es bíblico. Les dije hace 8 días, ¿verdad? Dios le dio a Adán el trabajo primero, luego le dio la esposa. Dando a entender que hay que trabajar para sostener una familia. Y así hizo Adán. Ahora, queda obvio que la atracción de trabajar es el dinero que uno gana. Por eso trabajamos. Y por eso trabajamos más. Y a veces más de la cuenta. Pero nunca debe ser que el trabajo llegue a ser un ídolo. ¿Cómo un ídolo? Colosenses 3, verso 5 dice que la avaricia, el deseo de obtener más y más dinero, acaparar más, es clasificada como la idolatría. ¿Por qué? Porque ya estás poniendo al dólar como tu Dios. Ahora, yo seré el primero en decir esto. Hay veces cuando uno tiene que fajarse, o porque surgió un bill no esperado, una deuda pendiente, o está ahorrando para algo, eso entiendo perfectamente. Pero no debe ser tu normal trabajar tanto que tu descripción es como este hombre en Salmo 127. Amaneces antes de que salga el sol y a la medianoche apenas acostándote. Y cuando comes son pan de dolor. He escuchado, y tal vez algunos conocen los nombres, de personas quienes al llegar aquí aprovecharon tanta la oportunidad de trabajar que descuidaron su propia salud comiendo Maruchan todos los días. No, y tristemente fallecieron jóvenes. ¿Por qué? Exceso de trabajo, comieron pan de dolores y no recibieron bendición de Dios.
Hermanos, en este país hay mucha oportunidad de trabajar. Si quieres trabajar los 7 días a la semana, alguien te va a dar empleo. Si quieres trabajar 2, 3 turnos, alguien te va a dar empleo. Eso sabemos. Pero bíblicamente tienes que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Es vanidad, dice Eclesiastés 4, verso 8, cuando uno no cesa de trabajar porque sus ojos no se hartan de riquezas. Cada quien sabe que tenemos que trabajar ciertas horas para pagar nuestros biles. Ahora, cuando tú decides ir en exceso de eso continuamente, como ya rutina regular, dice Dios en verso 2, es por demás. Es inútil. No es nada que te va a dar satisfacción. Proverbios 23, verso 4, no trabajes por ser rico, pon coto a tu prudencia. El padre cristiano reconoce el mandato de trabajar para proveer para su familia y también respeta la necesidad de descansar. Dios no nos hizo, mis hermanos, como puros robots, como máquinas que no tienen que descansar un día de perdida a la semana. Dios nos hizo con esa necesidad. El sueño dulce y reparador que da Dios a su amado. Miren verso 2 al final. Pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Saben lo interesante? Otro nombre para Salomón, no sé si era el segundo nombre, ¿cómo era? Jededía. Según Samuel 12, 25. ¿Saben qué significa Jededía? Amado de Dios. Qué bonito que Salomón pudo recibir este consejo de su padre y escuchar que Dios da a su amado. Dios te da a ti, Jededía. Dios da a ti, amado de Dios, el sueño. Dulce es el sueño trabajador, dice Eclesiastés 5, verso 12. Un padre cristiano reconoce el mandato de trabajar, pero no lo hace en exceso, al descuido de su propia familia. Número 4, vayan al versículo 3. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Número 4, un padre cristiano estima, valora a sus hijos, ya que los hijos son la herencia de Jehová, un regalo precioso de Dios para mí. Cuando uno comprende que nuestros hijos son más que un producto de un acto biológico, son mucho más que un accidente. Nuestros hijos son un regalo de parte de Dios, porque esa criatura es hecha en la imagen de Dios. Tiene un alma inmortal. Cuando un padre cristiano entiende esto, va a usar debida diligencia en atesorar y cuidar a esa cosa que es de estima. Porque a lo que es de estima lo guardamos. No lo queremos echar a perder. No queremos que se dañe. No lo vamos a dejar a la deriva. Un padre cristiano no desestima la vida humana. Y déjame añadir esto entre paréntesis. La vida, mis hermanos, inicia en el vientre. Desde el vientre, Dios lo llama una criatura, allá en creo que Lucas capítulo 1, la criatura saltó en el vientre de Elizabeth. Es incomprensible para un padre cristiano entretener la idea del aborto, porque la vida inicia desde el vientre. Y cuando una sociedad deja de estimar lo que Dios estima, mis hermanos, va por un barranco hacia la perdición. Un padre cristiano estima a sus hijos. Efesios capítulo 6. Efesios 6. A veces se dan casos cuando uno ve a un padre insultando a un hijo, dice que es bueno para nada y que eres un útil y que esto y el otro. Da pesar, porque posiblemente el padre se siente así, posiblemente el hijo en ese momento está actuando así como bueno para nada, pero el que estima a sus hijos no va a utilizar palabras cortantes para profundizar más y más a su hijo en ese estilo de vida. Más bien va a usar palabras de gracia para elevar a su hijo, para que no sea como el padre no desea que él sea. Efesios 6, verso 4, miren esto.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Wow, qué tremendo. No provocar a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, ¿cómo el Señor nos disciplina y nos amonesta a nosotros? Bueno, en su palabra nos enseña cuando estamos mal. Pero el Señor hace algo en su palabra, mis hermanos, que es tremendo. Siempre nos provee un camino de restauración. El Señor no utiliza palabras cortantes para profundizarnos en la maldad, para provocarnos a ira. Más bien nos dice, mi hijo, estás mal en esto. Nos redarguye con su espíritu, nos redarguye con su palabra, pero luego nos brinda un camino de restauración. Un padre cristiano estima a sus hijos que aun cuando están mal, el padre brinda un camino de restauración. No actúa de manera caprichosa como para perjudicar la relación con sus hijos. Vamos a Salmo 127, versículo 4 ahora. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Número 5, un padre cristiano entrena y encamina a sus hijos. Dice en Proverbios 22:6, creo que es, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Vemos una interesante ilustración aquí en verso 4. Como saetas en mano del valiente. El rey David asemeja los hijos de uno con saetas, con flechas, en la mano de un valiente, un poderoso, de un guerrero. Ahora bien, en ese entonces, la flecha o la saeta era un instrumento de guerra, pero muy, muy útil. Porque en diferencia a combate así cerca con espada y con cuchillo, podía jalar, entesar esa cuerda y dejar volar la flecha gran distancia. Incluso, bíblicamente varios hombres perdieron su vida a través de un flechero. El rey Saúl perdió su vida porque le alcanzaron los flecheros. El rey Josías también perdió su vida porque le alcanzaron los flecheros. Interesante, 1 Crónicas 12, verso 2, menciona quienes eran diestros en el uso del arco, que eran ambidextros. Con cualquier mano podían utilizar el arco. Ahora, eso requiere disciplina, requiere práctica, requiere conocer el arco, requiere conocer el uso de la flecha. Ahora, cuando pensamos en los muchachos, los hijos, como saetas, cuando uno agarra su arco, el arco provee el ímpetu, ¿no es cierto?, para dejar volar la flecha. Él agarra esa cuerda, la jala para atrás, y entre más jala, más lejos va a ir la flecha. Pero también hay un punto muy importante, porque uno que deja volar la flecha tiene un blanco en mente, ¿no es cierto? No solamente tira por tirar, tira porque quiere pegar al venado, quiere pegar al enemigo, lo que sea. Tiene un blanco en mente y si está muy lejos hay que jalar más y más la cuerda. Pero también el flechero entiende que, bueno, si tiro solo recto, yo sé que la gravedad va a jalar la flecha para abajo. Necesito tirar más hacia arriba. Y él conoce que si está a 200 metros, necesito en este ángulo para atinarle. El flechero está experimentado en el uso del arco y la flecha. El flechero determina el blanco, determina la dirección y el arco provee el ímpetu. Ahora vamos a pensar en lo espiritual. El padre cristiano debe aplicar esto en lo espiritual, queriendo que sus hijos, las saetas, lleguen a cierto destino, que peguen a cierto blanco. Ahora bien, todos podríamos decir, bueno, en cuanto a la eternidad, quiero que mis hijos vayan al cielo. Eso ni hay que decirlo. Nadie en su juicio cabal desearía que sus hijos fueran al infierno. Así que si yo quiero que mi hijo vaya al cielo, necesito
encaminarlo en cierta dirección, con cierto ímpetu para que mi hijo llegue allá. Ahora, no vayan a saltar a conclusiones erróneas diciendo que yo soy que mando a mi hijo al cielo. No, pero tú puedes determinar la dirección en que la vas a mandar. Tú puedes determinar el ímpetu que tiene esa saeta que vas a dejar volar. Otro blanco que debemos tener para nuestros hijos es lo siguiente: que todos lleguen a la estatura de la edad de Cristo. Que todos sean transformados a la imagen de Cristo Jesús. Quiero mostrarles algo, según Timoteo capítulo 1. Timoteo tuvo una madre y una abuela muy influenciadas en su vida. Que ellas le enseñaron a Timoteo acerca de Cristo, de la salvación, y desde la niñez lo hicieron. Según Timoteo 3, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo recibió la dirección y el ímpetu por su madre y por su abuela que le educaron en las escrituras. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nuestros hijos son saetas en nuestras manos, el ímpetu y la dirección que les damos tiene que estar regado en la palabra de Dios. Ahora, quiero mostrarles algo. Isaías 49. Hay dos clases de saetas en la Biblia. Y cuando digo clase de saeta, me refiero al flechero y el propósito que tiene en mente. Por un lado está la saeta que todos queremos tener. Una saeta que ejecuta la palabra del Señor. Isaías 49, verso 2, y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome como saeta limpia. Me guardó en su aljaba, y díjome, mi siervo eres tú, oh Israel, que en ti me gloriaré. Miren eso, una saeta limpia a la disposición del Señor, preparado y dispuesto para los propósitos del Señor. Yo creo que cualquier padre debe tener o debe desear tener un hijo así. Saitas limpias para el Señor. Ahora, ¿qué pasa si nunca encaminas a tus hijos? No aprendes el uso del arco en el sentido espiritual para encaminar a sus hijos. Bueno, Salmo 11. Les quiero decir que de una u otra manera serán saitas. O serán saitas limpias, siervos y siervas del Señor, preparados para sus usos, o pueden ser como las saitas aquí, en Salmo 11, versículo 2. Dice, porque aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saitas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Estas saitas son muy diferentes que la saeta limpia de Isaías 49. Estas saitas han sido enviadas ¿por quién? ¿Por quiénes? Por los malos. Para asaetear, para hacer daño a los rectos de corazón. Y saben lo curioso, mis hermanos, y lo acabamos de leer en Efesios 6. Poner o usar el escudo de la fe para poder apagar los ¿qué? Los dardos. Dardos es igual que saeta, que flecha. Los dardos ¿de quién? Del maligno, del diablo. Quiero o no, estás entesando esa cuerda y vas a dejar volar esa flecha para ser siervo del Señor o para ser siervo del maligno. Ay, pastor, ya que es así. El ejemplo que le estás dando, encaminando a su hijo para servir al Señor o para servir al oponente.
Salmo 127, ya vamos a terminar. Si no me van a dar malas miradas desde allá. Tuve hora límite hoy. Verso 5 para acabar. Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Para terminar, el padre cristiano reconoce la bendición de Dios en ser padre. Bienaventurado, dice, dichoso, feliz, alegre, el hombre que llenó su aljaba. La aljaba es ese cuero cilíndrico donde guardaban las saetas. Y la ilustración es, tanto como un guerrero quiere su aljaba llena para poder aceitear en cualquier momento dado, bienaventurado el hombre que hinchó su aljaba de ellos, teniendo hijos como saetas limpios al Señor. Ahora bien, personalmente, y es evidente, que a mí me gusta tener hijos, por eso tengo 7. Si usted tiene 2, o 3, o 1, o todavía falta que tengan, no se sienta mal. No voy a decir que usted no es bienaventurado. Dios bendice a cada quien de diferentes maneras. Pero el mandato bíblico, Génesis 1:28, Dios los bendijo y dijo, fructificad y multiplicad. Es bendición de Dios. Existe un pensamiento mundano, erróneo y satánico hoy en día, que en vez de los muchachos ser bendición de Dios es una carga. Especialmente, permíteme ya trepar en otras áreas, especialmente esa mentira se le están vendiendo a muchas mujeres hoy en día, muchas jovencitas, que tener un hijo temprano, eso va a limitar tu carrera. No vas a poder hacer lo que quieras hacer por tener un muchacho. Bíblicamente es todo lo contrario. Bíblicamente es bendición de parte de Dios tener hijos, tanto para el hombre como para la mujer. Es bendición y no es una carga. Ahora bien, pensándolo en el contexto, y un hombre que tiene hijos en su juventud. Ahora, si usted quiere pensar en juventud como 20, como 15, como 25, como sea. Imagínese un guerrero que ya sus hijos los tuvo cuando era algo joven y ya él todavía con sus fuerzas viriles está peleando juntamente con sus hijos contra los enemigos. Ya sus hijos están en sus 20 y él está en sus 40, 45. Se siente bien porque están peleando contra el enemigo porque lo estuvo en su juventud. Al final del capítulo dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En la puerta es donde se congregaban los ancianos para cualquier litigio, cualquier negocio formal. Muchas veces vemos en los proverbios como un hijo rebelde acarrea vergüenza a su madre, a su padre. Sabemos eso. Pero el hijo, por su formación, en este capítulo que ya hablamos, cuando está el papá, el patriarca, en la compañía de los demás, no se avergüenza. No tiene de qué avergonzarse cuando habla con los enemigos en la puerta. Es curioso, porque los enemigos siempre buscarán para tachar, para calumniar. Y aún así, cuando los enemigos tratan de tachar a este hombre por su conducta, él tiene sus 3, 4, 5, 7, 10 testigos que dicen, mi papá no es así como tú dices. Los hijos sirven como testigos de la conducta del papá. De igual manera, la conducta de los hijos demuestra que el papá era bueno en su forma de criar a sus hijos. Tito 2, verso 8. Habla de palabra sana, irreprensible, para que el adversario no tenga nada que decir en contra. Mis hermanos, qué hermoso cuando un padre cristiano reconoce sus deberes de criar a sus hijos en la palabra del Señor, con su ejemplo, con su enseñanza didáctica. Y luego cuando el enemigo quiere tachar, no puede decir nada en contra, porque ese padre ha hecho lo mejor que él podía para educar a sus hijos. Ahora bien, para terminar, es cierto,
que tú puedes seguir a la piel de la letra cada principio bíblico de criar hijos. Y tus hijos te pueden ser chuecos, lo sabemos, eso pasa. Pero el principio general es que si tú instruyes a tus hijos en los caminos del Señor, aun cuando sean viejos, no se apartarán de ello. Es más, vimos el drama del hijo pródigo, ¿verdad? Puede ser que ahora mismo tu hijo o tu hija es aquel hijo pródigo. Y aún adentro de su corazón está la semilla latente de la palabra de Dios, que por más que quieran, no pueden olvidarse de ello. Y todos los días en su rebeldía tienen que ir en contra de lo que fueron enseñados. Y la oración, mis hermanos, es que nuestros hijos que están alejados pueden ser como ese hijo pródigo. Y que nosotros, si es necesario, ser como los padres que recibimos con los brazos abiertos, queriendo su restauración espiritual. Mis hermanos, tanto madres como padres esta mañana, veamos los altos deberes de un padre cristiano en Salmo 127 y el reto, el desafío para todos, cumplamos lo que Dios nos ha encargado. Vamos a orar. Padre celestial, no es por demás que llamamos Padre, porque somos tus hijos. Hemos creído en Cristo Jesús, hemos venido a Él con corazón quebrantado, con arrepentimiento, con humildad. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Señor, en tu palabra encontramos tanta instrucción para cualquier área de la vida, tanto el hogar como el trabajo, como la sociedad, como en la iglesia. En esta mañana, Señor, enfocamos en el hogar. Aquí hay muchos padres y aquí hay madres y aquí hay madres que hacen ambos papeles. Y el deseo, mi Dios, deseo tuyo, el deseo mío, es que todos podamos cumplir fielmente lo que tú nos encargas como padres en la crianza de nuestros hijos. Padre, perdona nuestras fallas, perdona nuestras debilidades donde no hemos hecho lo que nos has mandado. Y ayúdanos a tomar nuevas fuerzas en poder decir, esta vez, de hoy en adelante, voy a marcar la diferencia en la vida de mi hijo y de mi hija, de la próxima generación. Padre, danos ese ánimo que necesitamos para seguir adelante en un mundo muy, muy perverso, donde el oponente, el adversario, Satanás, anda haciendo estragos. Ayúdanos a ser fieles hasta el día de la muerte o el día de tu retorno por nosotros. Padre, bendiga el resto de este día, bendiga el almuerzo, bendiga el convivio y que podamos disfrutar un buen tiempo como hermanos en Cristo y como familia de Dios. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos del servicio. Todavía no. Vendrá un anuncio por ahí, así que todos atentos.